Hola, saludos, bienvenidos a este canal. Espero sea bendición para ustedes y que el Padre nos ayude en el entendimiento de su palabra con la guía de nuestro Maestro y Señor y Mesías, Yahushua. Hoy toca revisar el capítulo 2 del Génesis y sin más preámbulo pues comenzamos. Recordemos que Génesis 1 pues habla de los días de la creación, termina con el día sexto, y el Génesis 2 comienza eh, pues refiriendo que ha terminado y que como finiquito da el séptimo día. Dice Génesis 2.1: y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Comenzando con la palabra ordenados, es la misma que acá en el segundo versículo pone como completar. La palabra es Vallecalú, ¿sí? Y según la concordancia Strong, es acabar, acabado, ser completado, ¿sí? Esto es bien interesante. Llegar a término, a consumación, ¿sí? A plenitud. Eh, en el sexto día se hizo todo, completó, se llegó a su punto máximo del objetivo que tenía el Eterno con la creación. Dice, y todo su ejército. La palabra ejército también según el diccionario Strong, que es la palabra tzabá, se puede traducirse como ejércitos, guerra, una masa de personas organizada para la guerra, ¿sí? O una campaña. La traducción eh, yo sé que siempre el concepto de ejército pues es preparados para la batalla. No quiero no quiero sesgar, ¿verdad?, el concepto, pero yo pienso que una traducción más correcta sería, o que cuadraría más, sería cuadrillas o los escuadrones, para quitarle un poquito eh, su inclinación a que sea una armada. Aunque también se podía pensar de que todo lo que se formó está equipado para el objeto con que el Padre, eh, con el objetivo con el que para cumplir el objetivo que el Padre ha dispuesto para nosotros. Nosotros somos una creación perfecta, estamos equipados para hacer lo bueno. ¿Ok? Bueno, versículo 2 dice, y el sexto día Elohim completó su obra que había hecho. Aquí suena algo como redundante, ¿sí? Esta es la palabra que traducen como obra que hizo. Obra que hizo. ¿Ok? La labor que hizo. ¿Ok? Y vaya Shabbat. Dice, y en el séptimo reposó. ¿Ok? O cesó, que sería una traducción, creo, más correcta. Estaba laborando uno, dos, hasta el sexto día, y en el séptimo cesó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Ok? Quitándole la inclinación o el concepto de esta palabra que nos hace pensar que descansó, que algunas traducciones nos ponen esa palabra, descansar, pero más que eso es paró o detuvo la obra, ¿sí? Por así decirlo. Es como estamos trabajando con una maquinaria, dijo, detengan todo, eso es el cese. El llegar al descanso o al reposo, tenemos otra palabra, la que se usa para Noah. A Noah se le puso Noé, dice, porque él nos hará descansar. ¿Ok? Bueno, y en el día
Shabbat, Shabbat, de toda Melahotu que había asá. ¿Ok? Hecho. 3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, lo hizo Kadosh. La palabra que se traduce en hebreo para Kadosh, que es Vaikadosh, lo hizo, lo santificó, lo apartó. Implica, cuando tradicionalmente pensamos que la palabra santo, santificar, pues tiene atrapa un sentimiento de muy sagrado en el sentido esotérico o no sé, pero el sentido de la palabra es que tú tienes destinado un objeto para un uso, por así decirlo. Eh, Todos tenemos en nuestra vida objetos que tenemos destinados para una función en específico. Pues si yo no uso esta ropa solamente para eventos como este, entonces por así decirlo, esa ropa está santificada para hacer esto. ¿Ok? Igual nosotros somos escogidos para ser santos, para hacer, ¿sí?, la obra que el Eterno quiere hacer de nosotros y nada más, no usarnos para otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, una taza para el café, ¿verdad? Que dices, esta taza yo la uso para el café, esta está santificada para el café. Independientemente si la taza esté hermosa, bonita, X cosa, no implica la calidad del objeto, implica el uso que se le está dando, ¿sí? Ya sea, hay cosas santificadas para perdición, por así decirlo, y cosas santificadas para vida, ¿sí? Todo está apartado para un uso. Dice, en el séptimo, y lo santificó, lo apartó, lo declaró diferente, ¿sí? En ese día él va a hacer algo especial. Tomó el día séptimo y dijo, este día está apartado para mí, porque en él cesó Elohim de toda labor de rehacer lo que había creado. La Biblia textual pone esta palabra que está bien interesante. ¿Por qué? Una vez que la creación comienza en el día 1, recordemos que el día 1 nos advierte la escritura, que el Eterno hizo los cielos y la tierra se precipitó en caos, ¿sí?, en desorden, en vanidad. Es por eso que el Eterno toma todo ese proceso de 6 ciclos para reacomodar lo que había creado. Recordemos que en Génesis 1:1 el Eterno Bará creó, ¿ok? Pero ahora está reorganizando o rehaciendo todo lo que creó. Lo mismo con nosotros. A nosotros nos hizo perfectos, pero caímos en pecado, a causa de nuestras inclinaciones, y caímos en desorden, en vanidad, en vacío. Y el Eterno, al hacer la obra en nosotros, nos está reconstruyendo, ¿sí? Ese es el sentido que tiene la palabra Shalom, ¿sí? Cuando lleguemos al Levítico, vamos a ver que hay unas ofrendas que se le dan al Eterno que se llaman ofrendas de paz. Muchas traducciones traducen, son ofrendas de paz. La palabra que están traduciendo como paz es la palabra Shalom, ¿sí? Pero en realidad son ofrendas de restitución, ¿sí? Un individuo entra en Shalom cuando está restituido. Me explico. Tú, por ejemplo,
ocasionas un accidente de tránsito, de tráfico, perdón, de tránsito, y dañas un vehículo, ¿ok? Tú tienes que pagar muchas cosas y todo lo que estás pagando es hacer shalom. ¿Qué significa eso? Restituir al agraviado a su forma original, ¿sí? Shalom es estar completo, ¿ok? Entonces por eso es cuando decíamos shalom, que el Eterno te restituya o te restablezca a tu origen. Entonces el origen de toda labor de rehacer lo que había ya creado, ¿ok? Nomás para ver las palabras que se han usado. Eh, Esta es la palabra que traducen como acabado, ¿sí? Que es llegar a estar completo, consumado o cumplido. La palabra asa, que es hacer, en el sentido no de crear, porque la palabra bara es la que tenemos para crear, aquí lo tenemos. Bara, crear. Y esta, melaká, es la obra. Entonces él estaba obrando, trabajando para hacer lo que ya había creado. ¿Sí? ¿Por qué menciono estas palabras? Para que conforme vayamos viendo la escritura veamos diferencias entre asá, bará. Asá es hacer, bará, crear. Y por último la palabra Shabbat, que implica esta palabra está relacionada con el día séptimo, ¿sí? Que significa cesar. Continuamos, dice, esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y dice, el día en que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Aquí la palabra que hago notar es la palabra labrar. La palabra labrar tiene un significado bien interesante, que es la palabra adá, ¿ok? Y esta es la palabra servir. El Eterno nos coloca en la creación, ¿sí? Para servirle. Lo que traducen como labrar, dice que dice, en el día que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había ninguna planta del campo, ¿sí? Ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo. ¿Por qué no había brotado? ¿Por qué no había nacido nada de la tierra? Lo explica. Porque Elohim no había hecho llover, primer punto, sobre la tierra, ni había hombre para que sirviera el suelo. Parafraseándolo con sus significados alternos, por así decirlo. En el momento en que Elohim hizo lo terrenal y lo celestial, no había ninguna planta del campo, no había seres, ¿sí? Que nosotros representamos también plantas en la creación, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba, es lo mismo en la creación. ¿Por qué? Porque Elohim no había hecho llover, no había hecho que cayera, que llegara a la tierra agua superior, agua de arriba, solo obviamente agua inferior. El agua inferior que está representando
el caos. Recordemos que el Eterno, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, estaba cubierta de agua. Lo primero que hizo el Eterno fue poner límites al agua, al caos, para hacer surgir la tierra seca. Pero en este caso está hablando de que el Eterno no ha mandado agua de arriba, bendición, palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay hombre para que sirva lo que vaya a brotar. ¿Ok? Quiero que recuerden adelantando. He oído algunas personas que dicen que no había llovido en desde que se creó el mundo hasta que vino el diluvio. Pero yo creo que eso es incorrecto. ¿Por qué? Aquí lo que dice es que no había todavía hierbas porque Elohim no había hecho llover. Implica, ¿sí?, que desde el momento en que hay hierba en el campo es porque comenzó a llover. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el Eterno? Crea un hombre. En cuanto crea a un hombre, a un individuo que tiene vida, ¿sí?, a un individuo animado, es como cuando estamos muertos, aunque andemos animados, viene a nosotros vida. En ese momento somos conformados como hombres y el Eterno derrama su bendición. ¿Para qué? Para que sirvamos a los demás individuos que todavía están muertos, para hacerlos crecer. ¿Ok? Entonces, el Eterno no va a hacer llover sobre la tierra para ocasionar crecimiento espiritual, estoy hablando, hasta que haya un hombre dispuesto a servir el suelo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que nos sucede a nosotros, es despertar. En ese despertar es como crearnos en nosotros un nuevo hombre. En ese momento el Eterno hace llover sobre nuestra vida, hace que haya multiplicación de creyentes para que podamos servirlos, que es a lo que venimos aquí. Y seguimos. Dice, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces también he escuchado, ¿verdad?, que dicen que este vapor, ¿sí?, era lo que mantenía a la creación, a los vegetales que había en el mundo prediluvio, antes del diluvio. Pero yo pienso que es incorrecto porque el vapor ya está y sin embargo no hay planta ni ha brotado en la tierra nada de hierba. ¿Ok? El Eterno está esperando que haya un hombre para hacer llover para que esto se produzca. El vapor existía en este momento, pero no había hierba. ¿Sí? Lo que implica que aunque el vapor estaba regando la superficie del suelo, no era un líquido, no era agua para que pudiera ocasionar o dar vida a la tierra. Yo considero que este vapor es parte de las tinieblas que nos están encegueciendo. Recordemos que cuando el Eterno crea el mundo y que éste se precipita en caos, dice que estaban el abismo, ¿sí?, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Yo pienso que este vapor es parte de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque es agua de abajo, ¿sí? Subía de la tierra. Es agua que viene de abajo y que sube a la tierra, pero que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque esta estuvo presente y no había hierba ni plantas, ¿sí? Entonces el Eterno, para hacer crecer la hierba del campo es necesario que llueva. El agua que viene de arriba la tiene que mandar el Eterno, pero no la va a mandar hasta que haya un hombre que esté dispuesto a servir a la creación o a los demás individuos.
Aquí la palabra que tenemos como vapor, ¿verdad? Si nomás lo traes así, esta es la palabra et, que es vapor o una niebla. No sé, no menciona más. Entonces, son necesarios el agua de arriba y el hombre para que haya crecimiento de como de hierba, que son los creyentes nuevos. Entonces, ¿para qué o qué era el vapor? ¿Sí? El para qué no sabemos, porque el vapor estaba, pero no producía crecimiento. ¿Sí? Eso está bien claro y bien escrito. ¿Ok? Entonces yo especulo o digo que este vapor, como viene de abajo, es parte de las tinieblas del maligno, que aunque parece que nos está hidratando, por así decirlo, no ocasiona crecimiento de vida. ¿Sí? Es el mismo tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, son las mismas tinieblas que están presentes hasta que el Eterno crea al hombre, lo moldea y hace llover agua superior. Continuamos. Perdón, no terminé de leer el 6 ya. 7. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Muy interesante, dice, de lo muerto, ¿sí? Recuerden que cuando la escritura nos advierte, ¿verdad? Dice, cuando mueras polvo serás, y polvo porque el polvo regresarás, porque polvo eres. Entonces dice, y de lo muerto, de lo inanimado, el Eterno formó, moldeó a un individuo, ¿sí? Al hombre, bueno, hablando de Yeshua, ¿verdad? Pero, o sea, Yeshua hizo todo, pero por orden del Eterno. Me preguntaban mis hijos, me decían que cómo es esto, ¿verdad? Si son dos, son uno, es lo que siempre hablamos. Eh, Son dos, Yeshua, el Mesías, que es generado por el Padre. El que hace todo es Yeshua, por orden del Padre. Entonces yo le digo a mí, entonces me dice, entonces el Padre no lo hizo. Entonces yo les doy un ejemplo a lo mejor muy burdo, muy simplón. Les digo, si yo le pago a alguien, por así decirlo, para que nos construya algo, yo le doy el sustento, el dinero, y el individuo lo hace. ¿Y quién lo hizo? La pregunta que les hago, ¿quién lo hizo? ¿Yo o él? Entonces me dice, no, pues el constructor. Le dije, pero sí, pero si yo no lo hubiese proveído, no hubiera sucedido. Sí, es lo mismo. El Eterno ordena la creación y Yeshua quien la hace. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Dice Génesis 1:26. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. ¿Sí? Esto lo vimos en el capítulo pasado, pero aquí hago lo que quiero ver es que aquí está hablando en plural, hagamos a un hombre a nuestra imagen. ¿Sí? Lo que está diciendo Yeshua y el Mesías y el Padre Eterno es que tienen que eh, el hombre ya, ya fue creado, ¿sí? Y está representado esa creación del hombre como en el polvo del suelo. Está muerto y está derrumbado, arruinado. ¿Ok? Entonces,
lo que está haciendo Yeshua eh, es con sus manos tomar lo muerto y moldear un individuo a la semejanza de él. ¿Sí? Es lo que está haciendo con nosotros. Nosotros éramos polvo y nos toma muertos y nos empieza a moldear hasta llevarnos a la semejanza de él. Estoy buscando en mis notas. Bueno, y el hombre, perdón, de Elohim al hombre, e insufló en sus narices aliento de vida. ¿Ok? Eh, el hombre fue creado y después fue hecho, por así decirlo. ¿Ok? El hombre fue vará, ¿sí? Y después lo moldea el Eterno. ¿Sí? Eso quiero que lo, si vemos los versículos por separado, déjeme, nos vamos a dar cuenta que dice, no, al hombre no lo creó, ¿sí? El hombre lo formó, ¿no? Primero lo creó, pero como caímos en pecado, caímos en muerte, nos convertimos en polvo, y en el rehacer de la creación, o en el reordenamiento de la creación, Yeshua nos moldea hasta llevarnos a su imagen y nos vuelve a dar vida, nos vuelve a dar de su espíritu en, en nuestras narices para cobrar vida. Ahí quiero hacer bueno, antes de entrar a ese tema, es la palabra para moldear o hacer. eh, Cuando dice hizo al hombre, eh, la palabra que aquí traducen como formó, la palabra yatzar, que es formar, moldear, ¿sí? Es llevar a la figura del creador. En Eclesiastés 12:7 dice, y que el polvo vuelva a la tierra, estamos muertos, de donde procede, y el espíritu retorne a Elohim. Bueno, antes de este tema, déjame terminar perdón por los saltos que estoy dando. Quiero que veamos la palabra insufló. La palabra insufló es Baifa, ¿sí? Y la palabra aliento, ¿sí? Es Neshama. Y la palabra que somos un alma es Nefesh. Quiero que se fijen, por ejemplo, la palabra base para la, este, la 5301 es, estoy buscándola. Dice 5301. Dice, es Nun, P y G, es la palabra original para insuflar, ¿sí? Déjenme lo voy a dibujar para que lo tengamos. Lo pongo aquí. La palabra para insuflar es Nun, Pei y Het. ¿Ok? Y luego tenemos la palabra para
aliento, que es la 5397, que es Neshama, y es la escribe Neshama es Nun, Shin, Mem y Hei. Y por último la palabra que es alma, o sea, Él insufla en nosotros, ¿sí? Perdón. Su aliento y nos hace un alma. Nos convertimos en un alma. Y lo que es para la palabra alma, que es nefesh, que bueno, que traducen como alma, pero que es nefesh, que es lo que somos en realidad nosotros, lo vivo, que es la palabra 5315, se escribe de esta manera. Lo voy a poner con otro color. Es Nun, Pei y Shin. ¿Ok? Entonces, si se fijan, estas dos letras están en la... Es esta. ¿Sí? Solamente le agregamos la Pei y la Shin. ¿Sí? Nosotros somos el soplido del aliento del Padre. ¿Ok? Porque todo eso no se me hace, lo mencionan porque se me hace interesante cómo la composición de cómo ver las palabras nos va guiando, cómo se van formulando las cosas. Hay una pregunta que se genera cuando decimos que desde que nacemos estamos en pecado, ¿verdad? Lo dijo David, ¿verdad? Y siempre sabemos que todos somos pecadores, que a lo mejor no estamos, desde que nacimos no manifestamos nuestro pecado, pero en la primera oportunidad que tenemos nos manifestamos, nos inclinamos al pecado. Entonces dice uno, bueno, he oído posiciones que se me hacen bien interesantes, que dicen que lo que estamos viviendo aquí en la tierra es a consecuencia de un fracaso que tuvimos en lo espiritual. Eh, Me explico. Nosotros, tómenlo con reserva, ¿verdad? Lo que lo voy a explicar, pero quiero que lo consideren y lo analicen. Imagínense que nosotros éramos seres espirituales, ¿sí? Viene la rebelión de Lucifer y nosotros en el cielo, en lo espiritual, caímos junto con él porque pusimos atención a pues a lo que él estaba pidiendo, a sus contrataciones. Entonces el Eterno abre un espacio de misericordia y de gracia que le llama tierra o lo terrenal, ¿sí? Lo justo era que en el momento en que hayamos pecado, pues fuésemos destruidos. Pero sin embargo abre un espacio eh, donde nos puede resguardar de su presencia o de su total presencia, porque si no fuésemos destruidos. Ese espacio que se genera es lo terrenal, ¿sí? Estamos aquí varados, por así decirlo, esperando a que nosotros, el Padre está esperando que nosotros volvamos a vida
y en esta ocasión elijamos el bien y no el mal. La tierra viene a representar la dispersión, por así decirlo. Vemos en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Que estar en el campamento, que la gente que pecaba era rechazada y salía del campamento, ¿sí? Era expulsado. Es lo mismo. Supongamos que el campamento es lo celestial espiritual. Pecamos y somos sacados a la tierra, rechazados o a la dispersión, por así decirlo. Y, por así decirlo, estamos en una condición de leprosos. ¿Y qué pasa? Pasados 7 días, ¿sí? O un ciclo de perfección, viene el sacerdote y nos evalúa para ver si nuestra lepra se acabó. Si la lepra se acabó, pues somos otra vez reinjertados al campamento, a lo celestial. Si pasado ese ciclo y la lepra no ha acabado, estamos confinados a existir o a estar siempre, o hasta la muerte, siendo expulsados. No sé si me explique aquí. Toda esa historia de los que están en el campamento y los que están fuera del campamento la vamos a ver después en Levítico. Pero redondeando, nosotros en nuestras almas, lo que somos nosotros, eh, estábamos en el campamento celestial. Pecamos y el Eterno nos confinó a lo terrenal, ¿ok? Esperando que la lepra se acabe y que venga el sumo sacerdote, que es Yeshua, a evaluarnos y en el juicio, ¿verdad? Y nos diga que la lepra se ha acabado para podernos reinjertar a lo espiritual, ¿ok? Entonces Yeshua y dijo Elohim: moldeemos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que pueda dominar sobre todos los seres que hay. ¿Ok? Moldeemos al hombre de lo terrenal hasta lo celestial. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo el Padre con nosotros. Toma polvo de la tierra que está muerto, ¿sí? Empieza con su obra a moldear hasta llegar a ser la figura del varón perfecto, y donde entra otra vez el soplo, ¿sí? Y entramos a vida. Y ahora entendemos por qué dice: y del polvo vuelve a la tierra de donde procede, y el espíritu retorne a Elohim que lo dio. ¿Ok? Nosotros, una vez, si llegamos a la meta, vamos a regresar al campamento junto con el Padre, retornar a Él. ¿Ok? Estamos aquí fuera del campamento, esperando los juicios del sumo sacerdote. Todo esto va a tomar mucho más sentido cuando vayamos avanzando. Espero no estarlos abrumando. Déjenme ver dónde vamos. En el 8. Aquí estaban las palabras que escribí acá, nada más para volver a decirlo. La palabra soplo, la palabra nafaj,
¿ok? Que es la, quiero que vean la palabra nun y pei, nun y pei, y luego aliento, nun, shin, y por último, ¿sí? Nun y pei, que es soplo, y nun y shin, que es aliento. Y juntas forman alma o persona. El nefesh es el individuo, lo que nosotros somos. Nosotros somos un nefesh en un cuerpo terrenal. ¿Sí? Este cuerpo es nuestro exilio de lo espiritual. ¿Hasta qué? Hasta que se restituya, seamos restituidos a nuestra forma original. ¿Sí? El Padre nos está moldeando. Bueno, ambos, Yeshua y el Eterno, se están moldeando. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Moldeemos al hombre a nuestra imagen. Era polvo muerto y lo fuimos creando, o nos está siendo moldeado a su imagen para poder volver a lo celestial. Bueno, 8. Y Adonai Elohim plantó un paraíso, la palabra, o un jardín, en Edén, al oriente, y Aleftá puso allí al hombre que había formado. Bien interesante, la palabra oriente, generalmente cuando van hacia el oriente, ¿sí? Implica que se están alejando del Padre, ¿sí? Esta es una señal que nos está diciendo el Padre, el momento que nos confinó en la tierra, en el paraíso, ¿sí? Pero este está en el oriente, ¿ok? Ya estamos en una situación caída, por así decirlo. Está lo espiritual o lo celestial, como una nube. Viajando al oriente tenemos el Edén, que aunque representa lo celestial, ¿sí? Pero representa lo celestial en la tierra, ¿sí? Me explico. Todos estábamos en lo celestial. Cuando caemos, el Eterno le es necesario hacerlo terrenal. Pero lo terrenal guarda relación directa con lo celestial. Todo lo que el Padre está haciendo en la tierra es una maqueta o una representación de los cielos. ¿Ok? Entonces, el Edén es una representación del cielo en la tierra. ¿Sí? Pero el momento que nos dice está en el oriente, implica que ya es inferior a los cielos. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Cuando el hombre fue expulsado de Edén, ¿a dónde fue? A oriente. Lo sacaron más, a la tierra árida. Cuando Caín fue expulsado de la tierra árida, ¿a dónde fue? A formar una ciudad. Que la ciudad, por así decirlo, es lo más caótico, es lo caído. La ciudad está representada por los mares. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo. Bueno, otra cosa que quiero que veamos aquí. Estoy borrando. Dice, y Adonai plantó un jardín en Edén. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el jardín, eso es una J, bueno, déjenlo pongo. Ay, no.
Mejor estoy una figurita nada más en verde. El jardín está en Edén. ¿Sí? Este punto representa... Ay, se me movió. Este punto representa el jardín o el paraíso que está en Edén. Y esto es Edén. Si me siguen, quiero que pongan atención en el versículo porque eso va a ser importante para compararlo con el siguiente. Dice, y Adonai Elohim plantó un paraíso o un jardín en Edén. El paraíso está dentro de Edén, al oriente, y él puso allí al hombre que había formado. Ya mencioné lo que es este oriente, nada más para poner los ejemplos. Es Génesis 3:24. Dice, y expulsó Alephtab al hombre y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Implica que si la espada aquí está el paraíso, la espada la coloca en oriente, ¿sí? ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Implica que la espada está entre el árbol de la vida y el hombre que fue expulsado. Por lo tanto, el hombre fue mandado hacia el oriente. ¿Ok? Primero nos formó el Padre y nos mandó a oriente, al Edén. ¿Ok? Cuando pecamos nos expulsa más al oriente. ¿Sí? Cuando Caín peca, lo expulsa más al oriente y forma una ciudad. Y está bien ligado esto porque al oriente está la salida del sol, que implica todo el paganismo que encierra este bueno, el sol está representando todo lo pagano o lo idólatra que hay aquí en la tierra. Otro ejemplo más. Dice Génesis 4:16. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en la tierra de Nod. ¿Sí? La palabra que aquí traducen como frente. Frente. La pueden ustedes checar en otras escrituras. Por ejemplo, la Reina Valera se traduce al oriente, a Edén, que es la misma palabra. ¿Sí? Más que ustedes van a ver que a veces se traduce como oriente o como enfrente. Otra palabra más. Otro versículo más. Génesis 13:11. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente. ¿Ok? Lot escogió según los deseos terrenales. ¿Sí? Y dice, en el momento en que Lot se va al oriente, dice, fueron separados totalmente el uno del otro. Lot de Abraham. Y Lot, una vez que se va al oriente, va acercándose cada mes a Sodoma, hasta que ya entra en Sodoma. ¿Sí? Así lo dice la escritura, lo vamos a ver cuando lleguemos a Génesis 13 y 14. 9. A ver si no se me pasa algo más en mis notas. Dice, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recordemos el versículo que leíamos, dice, y el Eterno no había hecho brotar la naturaleza o las plantas. ¿Por qué? Porque no había llovido ni había hombre. Implica que si ya brotó, ¿sí? ¿Cuál era la condición para que brotara? Que lloviera, o sea, agua de arriba,
y que hubiese hombre. ¿Sí? Acabamos de ver que el hombre acaba de ser formado. Y si ya brotó tierra, implica que empezó a llover. ¿Sí? Que empezó a caer agua superior. ¿Ok? Léanlo despacio, ¿eh? Para que lo vayamos entendiendo de lo mejor. Y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre se ha dicho que son dos árboles, ¿verdad? En el mismo perdón, dos árboles en el centro de Edén. Eh, ¿Cómo están dos cosas en el centro? No sé. ¿Sí? Hay dos árboles en el mismo lugar, dos árboles ocupando el mismo lugar. Yo tengo una teoría, ¿verdad? Ya me podrán ustedes mandar los comentarios. Sí, de que ese en realidad era un solo árbol, pero que fuesen dos dependía de cómo nosotros lo interpretáramos a ese árbol. Y les voy a dar ejemplos. Dice, Deuteronomio 30:19. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Sí? Escoge pues la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia. Otro más. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron el conocimiento, que es la mismita palabra que están hablando para conocimiento del bien y del mal, y no escogieron el temor de Jehová. ¿Sí? En Génesis está diciendo que hay dos árboles, y el árbol que no debemos tomar es el del conocimiento del bien y del mal. Pero sin embargo Proverbios te dice que no debes de aborrecer el conocimiento. ¿Sí? Suena contradictorio, pero bueno. Aquí pongo nombres, por ejemplo, Sinaí, el monte Sinaí y el monte Horeb es exactamente el mismo monte. ¿Sí? Pero tiene dos interpretaciones. Déjenme buscarles en las traducciones. Este es Sinaí. Sinaí dice. Sinaí significa. Ahí está. Espinas. ¿Sí? Y Oreb. Oreb significa. Estoy buscándolo aquí en el diccionario Strong. Oreb significa desolado. ¿Sí? Sinaí, la palabra sin hace relación a los espinos. ¿Sí? Los espinos hacen relación, eh, hay una relación con las instrucciones que nos da el Eterno. Me quiero explicar antes de que empecemos a divagar en eso. Sinaí, perdón, los espinos son usados para hacer, o eran usados para hacer eh, corrales para los animales, para las ovejas. ¿Sí? Entonces tú tienes un rebaño y pones espinos o ramas con espinas alrededor del rebaño a forma de un corral. Y tú dices, ¿las espinas en ese caso son buenas o son malas? Son buenas en cualquier sentido,
Buenas porque evitan que entren animales a atacar al rebaño. Y aunque el rebaño se pueda picar con alguna de esas espinas, aún así es bueno. ¿Por qué? Porque el dolor que le cause el andar en los límites, ¿sí?, de donde se te tiene permitido, es bueno para que te resguardes. ¿Ok? Sinaí tiene una relación directa con las instrucciones del Eterno, con la Torá. ¿Sí? La Torá, los mandamientos, son dolorosos para aquellos que andan en los límites. Como lo dice la ley en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice, la ley está hecha para los infractores. ¿Sí? Imaginémonos el corral. Si tú andas siempre en el centro del corral, ¿sí?, las espinas te deben de tener sin cuidado. ¿Ok? Las reprimendas de la Torá te tienen que tener sin cuidado. ¿Por qué? Porque tú no andas en los límites. ¿Ok? Entonces, de ser algo desolado, aunque se formó con espinas con la entrega de la Torá, pero creó un lugar de bienestar y de seguridad. Mismo monte, dos características. Luz y Betel. Esta palabra no está en español, ¿sí? Así se llama una ciudad, Luz, pero Luz es la vocalización ya en hebreo, ¿sí? Luz y Betel es exactamente la misma ciudad, ¿sí? Les voy a decir qué significa luz, déjenme. Luz, 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 luz. No la encuentro, es cuando... Denme un segundo, lo que estoy buscando. Es la palabra 3870. Luz. Son dos lugares en Palestina, pero vamos a ver. ¿Sí? El significado de la palabra luz, ¿sí?, es perversidad, ¿sí?, o estar apartado, desechado. ¿Ok? Sin embargo, también Betel, que significa casa del Eterno, del Poderoso, es la misma ciudad. Es una misma ciudad con dos características. Por un lado es lo perverso o lo apartado, y otro lado es estar en la casa del Padre. ¿Sí? Israel y Jacob son el mismo individuo. ¿Sí? Israel pelea con el Eterno, Jacob pelea con lo terrenal. ¿Sí? Estrategias terrenales afianzado a lo espiritual, celestial. El monte Moriah y el monte Sión es lo mismo. ¿Sí? Les voy a decir qué significa Sión, con la letra Zain. Sión. Un segundo. Pensé que me iba a acordar de los significados. Sí lo recuerdo, pero no quiero decírselos para no fallar y estarles contando mentiras. ¿Sí? Sión significa árido, desértico o seco. Y Moriah
y Moria. Es como enseñanza. Moria. La palabra Moria, que es la 4179, significa bueno, pero tiene que ver como los moré, ¿verdad? Como enseñanza, un monte de enseñanza. Lo mismo, repito, hay un monte Sión, que es aridez, y un monte de enseñanza. ¿Ok? Este es el monte que está en Jerusalén, donde se supone que, no se supone, donde iba a ser sacrificado este Isaac. Otro ejemplo más es el monte Hermón y el monte Sión. Este es otro. Este es Sión con Shin o con Samej. Este Sión es con Zain. Con Zain, sí. ¿Ok? El Moriah y Sión están en Jerusalén. Y el Hermón y Sión están en el norte de Israel. ¿Sí? Con el deshielo de los montes que están aquí, se forma el Jordán. ¿Sí? Y Hermón significa, déjame lo busco otra vez. Hermón. Hermón. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:48. ¿Sí? Ahí tenemos que dice, desde Arroer, cita a la orilla del torrente de Arnón, hasta el monte Sión, que es el Hermón. Ahí en un mismo versículo te dice que los dos montes son lo mismo. Y el Hermón significa abrupto, ¿sí? Y Sión con Samej o con Shin significa elevado. ¿Ok? ¿A qué quería llegar yo con esto? Que tenemos varios ejemplos en la escritura donde algo, algo es considerado con dos características y generalmente es una buena y otra mala. De ahí mi inclinación a pensar que en realidad era un árbol, porque si lees precisamente, dice, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Si lo ves en otra versión, déjame lo leo en otra versión. Génesis 2:9. Dice en la NBI, dice, hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento. Ahí la NBI le está agregando y también el árbol. ¿Sí? Pero ahí como que ya está traduciendo o agregando. ¿Sí? En la israelita nazarena dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La Kadosh dice en el medio del paraíso, perdón, el árbol de la vida en medio del paraíso y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Y la reina Valera Gómez dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Es nada más para considerarlo, ¿verdad? Que este árbol tiene dos características. Ahora, ¿qué representa este árbol?
Este árbol representa, lo estoy diciendo, es para que lo consideren, representa las instrucciones del Eterno. ¿Sí? Si tú tomas las instrucciones del Eterno y las sigues porque sabes que te van a llevar a vida, eso te va a dar vida. Pero si tú las cuestionas y dices, voy a seguir esta instrucción porque le encontraste su aplicación práctica, eso te va a llevar a muerte. ¿Sí? Tenemos que obedecer al Padre Eterno porque es palabra del Eterno. ¿Sí? Independientemente si hemos hecho conscientes de que una indicación del Padre Eterno nos conviene o no. En el momento que nosotros estemos tasando cada indicación del Padre Eterno para ver si nos conviene o no, estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no del árbol de la vida, que para fines y al cabo es lo mismo. La Torah, la escritura, ¿sí? Hay que obedecerla porque es palabra del Eterno. Pero en cuanto nosotros empecemos a sacarlo, a racionalizarla, nos va a matar. ¿Sí? La letra sin el espíritu te va a llevar a muerte. La letra con el espíritu te va a llevar a la vida. ¿Sí? El árbol que está en el centro del paraíso es la Torah. Pero si tú evalúas a la Torah para ver qué te conviene y qué no, eso es ahondar en el conocimiento del bien y del mal. Tú estás siendo el juez de la Torah, cuando, cuando en realidad la Torah tiene que ser el juez de tu persona. Ahí es cuando te va a dar vida. Bueno, seguimos. Y Adonai plantó un paraíso en Edén al oriente, y él puso allí al hombre que había formado. Recuerden que les he dicho que tuvieran en mente este versículo, porque en el versículo que toca, en el 2:10 dice, y un río sale de Edén para regar el paraíso, y de ahí se divide en 4 cauces. Yo no tengo explicación para esto, solamente quiero que ustedes lo vean para que lo analicen y le pidan al Padre Eterno revelación. Dice, Adonai, voy a hacerlo con dibujos, Adonai plantó un paraíso en Edén. ¿Sí? Plantó, vamos a dibujar un arbolito, un paraíso, ¿dónde? En Edén. Y el 2 dice, y un río sale de Edén para regar el paraíso. ¿Sí ven la discordancia? O lo extraño que se ve. Aquí en el 2.8 dice que el paraíso está en Edén. El paraíso está en Edén. Y en el 2.10 dice, y un río sale de aquí para regar el paraíso. ¿Sí? Lean sus escrituras y van a ver que está escrito así. La palabra salir implica salir. ¿Sí? Revísenlo. Es lo que yo les decía, que el Edén vino a representar el hueco que hace el Eterno para confinarnos ahí. ¿Sí? Esto es lo celestial, esto es lo terrenal. ¿Sí? Y la vida viene saliendo. ¿Sí? Porque esto es estar fuera, por así decirlo. Pero bueno, ya estoy divagando. Revisen ustedes a ver qué comentarios pueden hacer respecto a eso. Génesis 2:11 y 12 dice, uno se llama Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde está el oro. Y el oro de aquella tierra es bello. Ahí está el rubí y la piedra ónice. Pishón significa disperso. ¿Sí? Este río circunscribe o rodea toda la tierra de Jávila. La palabra Jávila tiene que ver con su raíz.
con torcer, ¿sí? O estar circular. Y lo dicen, la raíz, estoy hablando de la raíz, dice, a otros danzar. ¿Por qué? Porque se está dando vueltas, ¿ok? Otros dicen retorcerse de dolor, de miedo, pervertido por estar torcido, ¿ok? Lo que voy, jábila significa estar torcido o circulado. ¿En qué concepto? Si es de perversión o de estar en ciclo, no tengo idea. Solamente yo pongo eh, lo que encuentro para que ustedes lo consideren. Bueno, entonces el río disperso rodeaba la tierra del círculo, por así decirlo. Dice, y el oro de aquella tierra es bello. Ahí está el rubí y la piedra ónice. Dice, en Jávila es donde está el oro. De las cuatro tierras que va, perdón, de las tres tierras que va a platicar aquí la escritura, solamente en Jávila dice, aquí está el oro. Y el oro está bueno. ¿Qué representa el oro? Representa lo celestial. Por eso digo que no me, no me queda claro por qué Jávila significa estar retorcido. Debe haber algo que no estoy entendiendo. ¿Ahí? Bueno, Números 11:7 dice, y el maná era como grano de culantro, y su aspecto era como bedelio. Si lo ven en otras versiones, lo que traducen como bedelio es el rubí. Génesis 2:11, la Reina Valera va a decir bedelio, ¿sí? El bedelio es como una resina, ¿ok? ¿Pero por qué lo menciono? Porque si aquí en Jávila hay abundancia de oro, que es lo celestial, y bedelio, que es la forma que tiene el maná, que es la palabra del Eterno de arriba, la palabra, ¿sí? Ávila debe estar representando lo celestial. Y dice, y la piedra ónice. La piedra ónice solamente se menciona, dice. Luego tomarás 2 piedras ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Esas piedras ónice son estas, ¿sí? Aquí están grabadas, déjenlo pongo en el tocado, en las ropas del sumo sacerdote, ¿sí? Aquí estaban 12 piedras que representaban las tribus, y estas eran las piedras de ónice, donde estaban escritos los nombres de las tribus. A lo que voy, Jávila tiene el oro, lo celestial, la palabra y a las tribus. Debe estar representando lo celestial. Bueno, seguimos. Génesis 2:13-14. El segundo río se llama Gijón. Gijón significa estallando, ¿verdad? Perdón. Este es el que rodea o circunscribe toda la tierra de Cush. Cush significa negro. ¿Ok? El tercer río se llama Hiddekel. Hiddekel se llama rápido. Algunos piensan que es el Tigris, ¿verdad? Porque también dicen que es un río muy, muy rápido, pero bueno. Que fluye al oriente de Asiria. Asiria significa, que es Ashur, feliz. ¿Ok? Y por último dice, y el cuarto río es el Éufrates o el Perat, que significa fructífero. Tomó pues Adonai Elohim Aleph Tav al hombre y lo puso en el paraíso para que lo sirviera y lo protegiera. ¿Ok? Para eso, esto es nuestro objetivo que tenemos aquí. Servir a los demás árboles
y a las demás plantas, que son la humanidad que está despertando, ¿sí? Y protegerlos. ¿Sí? Aquí nada más cultivar la palabra Eved, que es servirlo. Y la palabra que traducen como guardar, que es la palabra shamar, ¿sí? Es guardar, cercar, ¿verdad? Poner límites. Eso tiene mucho que ver con las indicaciones del Eterno. Las indicaciones del Eterno es un cerco de protección, ¿sí? Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, una indicación, ¿sí? Una instrucción, diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, ¿sí? ¿Qué implica que podamos comer de todo árbol del paraíso? Recordemos que los árboles representan a los hombres con fruto, ¿sí? Entonces, todos nosotros nos podemos servir del fruto de los demás hombres, ¿sí? Y también ellos del fruto que nosotros estemos dando. Venimos aquí a servirnos unos a otros. No venimos a ser servidos, ¿sí? Para que no se interprete así. Venimos a servir los otros y que otros se sirvan de nosotros. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esto yo lo he platicado. Perdón. La palabra que aquí traducen como mandamiento, lo que está, es la palabra sabá, ¿sí? Mandado, sentar, encargar, ¿sí? Dar órdenes, prescribir. En realidad es una, es una instrucción. Es como eh, el Padre nos está diciendo, nos está dando una indicación para llegar a un propósito. Si nosotros no conocemos una dirección y le preguntamos a alguien, pues nos va a decir: pues te vas por aquí y por allá y vas a llegar. Es lo mismo que estar haciendo, ¿eh? Si tú quieres llegar a vida, no hagas esto. No comas, no uses tu razonamiento para guiarte en este mundo, porque vas a caer. Tienes que usar el razonamiento del Padre. Dijo Adonai Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosles una ayuda a su medida. El Padre dijo: no es bueno. La pregunta: ¿es malo? ¿No? El Padre nos está diciendo: ¿es malo que el hombre esté solo? No, no es bueno, ¿sí? No vas a alcanzar, aunque no es malo, no va a alcanzar el hombre la plenitud, ¿ok? Y lo dice: hagámosle, de nuevo, ¿verdad? Al igual que ellos formaron al hombre, ahora le van a hacer la ayuda idónea, ¿verdad? Que dice: a su medida. Algunos otros dicen que dice: en contra, enfrente de él. Ahorita vamos a ver cómo va avanzando. Perdón. Antes de entrar déjame ver si acá tengo. Bueno, a lo mejor ahorita, si no, ahorita me vuelvo y lo comento. Porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Mas para el hombre no fue hallada ayuda semejante a él. Bueno,
Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Si se fijan también, ha formado a todos del suelo y los había llevado al hombre. ¿Ok? Génesis 2:7 dice, del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Es lo mismito que está pasando aquí. Ya ven que hacen diferencia en que los animales fueron creados, pero el hombre fue formado. No, no, no. La mismita palabra que está usando formó Elohim al hombre también aquí, porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Todas las bestias y todos los animales que hay en la tierra están representando seres espirituales también. ¿Sí? Hay seres espirituales limpios e impuros, lo mismo. Dice, y los ha llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y sí, sí es ver. La palabra que traducen como ver es ra, no, roa, que es ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica ahí? El nombre, bueno, al verlo, ¿sí? Adán iba a saber cómo llamarlo. ¿Ok? El nombre tiene relación a la función. Yo veo, Adán vio al animal, vio las características, vio con qué estaba equipado, con qué el Eterno equipó ese animal, y bajo ese juicio que hace Adán, sobre eso pone un nombre. ¿Ok? Y lo dice, y toda la bestia del campo, mas para el hombre no fue hallada ayuda idónea o ayuda semejante a él. Bien interesante que la palabra ayuda, ¿sí? No está en el sentido de ayudantía o de asistencia, ¿sí? Como el ayudante del cocinero o el ayudante de X cosa. No, no está en ese término. Ayuda, ¿sí? Está en el sentido de auxiliar, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Y el hombre puso nombres a todos, mas para el hombre no fue hallada auxiliador o auxiliadora idónea para él. ¿Qué significa semejante a él? Es la palabra que está enfrente, o sea, u opuesta a él. El hombre, una vez que ve las características de los animales, este animal tiene esas características, les empieza a ver y les pone nombre, pero dice, ninguna de las características de esos animales me pueden auxiliar en un momento de dificultad. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Es por eso que el Padre Eterno, al momento que Él entra en esa conciencia, el hombre, al tener vida, empieza a ver los frutos de todo, por así decirlo. Y es cuando puede escoger mejor. ¿Sí? El Padre le dio oportunidad que se diera cuenta. Primero se va a dar cuenta que Él está incompleto y que va a necesitar ayuda, que sus cualidades no son suficientes. ¿Sí? También Adán se ve a sí mismo y dice, yo no tengo las cualidades para, para el objetivo que el Eterno, yo no tengo las características para cumplir el objetivo que el Eterno me ha mandado a hacer. ¿Sí? No, y entre los animales yo no encuentro un animal que tenga las características para auxiliarme en ello. ¿Sí? Entonces se da cuenta que necesita a la compañera. Dice, y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir.
o un sueño, y tomó una de su costado, así está literalmente dicho, una de su costado, y cerró la carne en su lugar, de ahí que toman una costilla, ¿verdad? Y del costado que Adonai Elohim había tomado el hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. A esta mujer ya no sopló, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre ya está vivo, lo que tomó estaba vivo, ya tenía vida, y se la llevó al hombre. Dice, considera, oh eterno Elohim mío, y respóndeme, alumbra mis ojos para que no duerma en el sueño de la muerte. Juan 11:11. Dichas estas cosas, después les dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. ¿Sí? Entonces, el éxtasis que hace dormir a Adán, ¿sí? Implica que Adán murió, ¿sí? Con la muerte de Adán, ¿sí? Temporal, el Eterno forma a la mujer y después Adán resucita. Es el mismo que se ve con Yeshua, ¿verdad? Yeshua muere. Cuando muere, la mujer es redimida, la mujer entra a vida, la iglesia o la congregación, y después Yeshua resucita. Entonces, y del costado que Adán Elohim había tomado el hombre, formó una mujer, la llevó al hombre. ¿Sí? Entonces el hombre la ve las cualidades o características de la mujer, y el hombre dijo, esta es ahora como yo, hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque el varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Bueno, entonces Yeshua tendrá que decir de la iglesia que esta es de la misma esencia que él. Al igual que Adán dice, cuando ve a la mujer formada por el Eterno, Adán dijo, esta es sangre de mi sangre, digo hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Así es. Cuando Yeshua resucite, ¿sí? Bueno, perdón, cuando resucitó y se le entregue a Yeshua, la mujer que ha sido formada a consecuencia de su muerte, Yeshua tiene que decir de nosotros, esta es espíritu de mi espíritu, vida de mi vida. ¿Ok? Para nosotros ser presentados como iglesia, como la mujer de Yeshua, Yeshua tiene que exclamar, esta es como yo, tiene mi misma esencia, es espíritu de mi espíritu, vida de mi vida. Otra cosa a considerar en este versículo es que dice, por eso dejará el hombre a su padre, pero no dice a su madre. ¿Sí? En el hebreo no está con ¿cómo se llama? El artículo de propiedad, solamente el padre. Dejará Yeshua a su padre, pero no dice a su madre. ¿Ok? Para unirse a la congregación. Suena bien interesante para que lo consideren, ¿verdad? Yeshua tuvo que dejar a su padre, pero aquí no dice que haya dejado a su madre, ¿sí? Para unirse a la iglesia. Y es cuando somos uno, cuando resucitamos en Él y somos uno con Él, ¿sí? Con Yeshua. Cuando Él nos formaron el nuevo hombre,
¿sí? Y Yeshua nos ve y dice, estos son ahora vida de mi vida y espíritu de mi espíritu. ¿Okay? Por eso dejé a mi Padre, por eso emané de mi Padre y vine a la tierra. Bueno, eso es todo. Espero les haya dado, les haya gustado y que sea de bendición para ustedes. Aquí nada más les dejo pues lo que estoy utilizando. Utilizo mucho del eSword en el iPad, la textual, la Biblia textual. Me baso mucho, también leo mucho de las investigaciones de Jeff Benner. Esta es la página. Sí, aquí van a verlo una traducción. Él le llama la traducción mecánica. Trata de guardar, eh, eh, usar palabras que atrapen el concepto básico o de la raíz de las palabras. Y la Biblia paralela también me apoyo mucho. Saludos y bendiciones. Manden sus comentarios, sus preguntas. Trataré de ahondar en ellas. Shalom y saludos.